Muy bien, nos acompaña el doctor Daniel Herbeta, presidente del máximo tribunal de la provincia de Santa Fe. Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, la semana pasada y a partir de que se fue conociendo la perspectiva de un eventual empate, yo no quiero hacerte opinar públicamente sobre algo que tendrán que hacer como corresponde en la reunión de acuerdo de los jueces, pero hay versiones, hay incluso especulaciones matemáticas. Si son 6 puede salir 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. No hay más que eso, ¿no es cierto? Bueno. Pero además es un hecho casi público porque la circunstancia de que la Corte ya haya fijado fecha para sorteo de un camarista implícitamente implica que hay un empate. Bien, ahora, yo decía, ¿no? Sin perjuicio de que eso es lo que reglamentariamente se debe hacer, más allá de que por una cuestión de tradición no se aplica el doble voto para el que está facultado el presidente, es en algún modo, y esto no menoscaba a ninguno de los camaristas que puedan llegar a incorporarse al tribunal, sino que lo hago en términos genéricos, rebajar las decisiones y la discusión a una instancia inferior, porque si hay 6 jueces del Supremo Tribunal, lo máximo, que han estado investigando, se han abocado, han tratado de concentrar todo para que cuando salga la decisión salga y sirva para todos y no queden huecos ni resquicios para interpretaciones que puedan dar vuelta a la intención que se ha tenido, que quede en manos de una sola persona y que además esa sola persona tenga un criterio que puede ser absolutamente contradictorio con otro de acuerdo a que salga sorteado. Es como si sorteamos y tiramos la moneda. Se abre los domingos, no se abre los domingos, tiremos la moneda, ¿no? Un tribunal inferior, ¿no? Como lo que decía antes, por donde ya han pasado y quedan excluidos unos cuantos camaristas, sí que ya han preopinado, ¿verdad? Sí, no es tanto por el hecho de que sea un tribunal inferior, porque en última instancia la Constitución lo que prevé son competencias, no jerarquías, sino por la circunstancia de que justamente la competencia para decidir este caso es la Corte, por vía de recurso extraordinario, y no un integrante de una Cámara de Apelación, ¿me explico? Sí, sí, claro. Y además que esto en alguna medida no es una circunstancia deseada, porque rompe un poco lo que sería la unidad de un tribunal colegiado, no la unidad interna, en esto obviamente está bueno la pluralidad de opiniones, la discrepancia, pero verdaderamente, y además con las consecuencias que produce, porque si nosotros hacemos uso del doble voto, mañana viene un caso idéntico el año que viene, hay otro presidente que piensa distinto y la Corte queda con 2 precedentes encontrados. Y si nosotros hacemos el sorteo del camarista, bueno, en estos casos se han juntado todos los planteos y son similares. Pero ha pasado, Daniel, con casos, por ejemplo, de tema de salud reproductiva. Sí, salud reproductiva. Bueno, ahí quedó la Corte con 2 fallos contradictorios. Digamos, no hay precedente. No hay que si cuál es la jurisprudencia. Según cómo esté integrado lo que sería una suerte de corte móvil, va a ser la suerte del caso, porque en uno de los casos que llegó sería sorteo un camarista que desempató en un sentido determinado y al año siguiente llega un caso idéntico y desempata otro camarista en el sentido contrario. Esto, de cualquier forma, para el caso puntual que estamos hablando, quiero dar una referencia, el hecho de que nosotros hemos convocado una audiencia, esa audiencia de conciliación, porque si bien ya están las opiniones dadas, no quiere decir que esté la sentencia ni los votos consolidados. Alguien eventualmente, a lo mejor en la audiencia escucha algo y puede eventualmente cambiar de opinión, ¿me explico? Sí, o en la deliberación con el camarista, pero dejado a salvo esto, no parece lo más conveniente que un tribunal colegiado tenga un número par. Evidentemente nosotros le hemos planteado de manera informal a los distintos gobiernos la situación, sería oportuno que en algún momento se pueda modificar este estado de cosas y eso resolvería todos los problemas. Bien, no te quiero incomodar porque por cuestiones de ley o de edad habría ya algunos ministros de la Corte que podrían jubilarse y quedarían 5 si se jubilara uno o una, ¿verdad? Digo porque me parece que es más pronto eso. Los ministros de la Corte son todos jóvenes. Me parece que es más pronto eso que incorporar un nuevo ministro de la Corte. Esto no se resuelve ni desde ya, ni por asomo antes de fin de año con el tema de empleado de comercio, el descanso de No, por supuesto. Y con suerte el que viene, porque el periodo de impugnaciones, de tacha, de selección, de remisión del pliego para elegir un juez, y es probable que nos lleve 2 años más. Sí, de cualquier forma es una decisión que le corresponde y le compete a otros poderes del Estado. Nosotros lo que hemos manifestado es nuestra opinión favorable a que se siga por un número impar, y cualquier otra circunstancia o situación tiene que ver con una decisión política, y bueno, no sé cómo estará eso en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hay un proyecto de ley, hay un proyecto, porque el problema cuál es la condición, dice, la Corte no puede tener menos de 5 miembros, pero en la ley orgánica se había establecido en el año 90, no me acuerdo en qué año fue la sanción de la ley orgánica de tribunales, que la Corte se integraba con 6 miembros, por eso hay un proyecto legislativo para tratar de modificar eso.
De hecho, el gobierno socialista, la gestión del gobierno del Frente Progresista, el par de años que lleva Lifshitz, más los 4 años de Bonfatti, más los 4 años de Wiener, no nombró ni uno solo. Con lo cual me parece que tampoco estaría mal que se permitan, entre comillas, sugerir un ministro de la Corte, teniendo en cuenta que todos los que están son de gestiones anteriores. Sí, ¿no? Además que hay un procedimiento bastante transparente, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Vamos a hablar del Poder Judicial hoy, ¿no? Decíamos que hay en la opinión pública una situación de, no sé si eso sobra, porque a lo mejor esto también responde a un microclima, ¿no? Y no están pendientes de lo que hacen los fiscales, pero parece que hubiera como una suerte, tampoco la palabra es batalla, pero sí de discrepancias profundas de fiscales allanando fiscalías o asegurando pruebas contra otros fiscales por denuncias, que hasta donde yo me acuerdo me parece que esto de Narvaja y de McCormack ya se había en algún momento investigado, se había llevado adelante alguna cuestión por otro fiscal y que quedó desestimado, me parece a mí. Sí, nosotros tenemos alguna información porque obviamente si bien se trata del Ministerio Público de la Acusación, que es un organismo autónomo, la cabeza del Poder Judicial es la Corte y nos preocupa cualquier circunstancia que pueda afectar, ¿no?, el funcionamiento de los distintos órganos de la justicia. Sobre el hecho puntual vinculado a lo que se dio publicidad, yo recuerdo que hubo una denuncia penal, creo que la investigó el fiscal Vescovo, y la desestimó. Ahora hay la denuncia de un abogado. Y hubo también una actuación administrativa, porque al ser un órgano, digamos, autónomo, ellos las faltas graves las investiga normalmente la auditoría, hace unas conclusiones y después un tribunal disciplinario de la Fiscalía archiva o le da curso a esas conclusiones. Y también hubo, respecto a este caso, había actuado creo que el fiscal regional Arietti como auditor ad hoc, porque todavía no estaba designado el auditor, y la conclusión también había sido en orden a desestimar la denuncia disciplinaria contra los fiscales. Yo no sé si en esta denuncia nueva... Que hay un abogado que es Krupnik, ¿no? Que yo no sé si mete algo nuevo, sí, pues si no se iba a jugar 2 veces lo mismo, ¿no? Creo que eso si hay un elemento nuevo o un hecho distinto, sí, está investigando creo que el fiscal Cobani, la denuncia penal. Si no hubiera ningún hecho distinto, obviamente estaríamos reproduciendo una denuncia que ya fue investigada, ¿no? Bien, correcto. Este es uno de los temas. El otro tema es, y esto naturalmente atañe a la policía o al Ministerio de Seguridad originalmente, pero también es una situación que en la opinión pública genera zozobra, que en 2 días o 3 días metieron presos 50 policías vinculados a casos de supresión, digamos, de desaparición forzada, justo en un contexto nacional en donde esto también está siendo tratado de otra manera, si se quiere, por otros criterios. La justicia le está prestando atención a eso, digo, desde el punto de vista de, digamos, de establecer claridad, transparencia. Yo abrí el programa, y no te quiero comprometer con mi opinión, con una situación que parece increíble, que imputen al presidente por encubrimiento y que a las 10 horas o 12 horas imputen a la expresidenta por la misma figura, por otra causa anterior. Da la sensación que esta historia de la justicia con los ojos tapados, la balanza y la espada, me parece que queda como para una postal o para ponerla arriba del edificio de tribunales, ¿no? Sí, bueno... se le corre la venda como mínimo. En este caso, respecto de la primera cuestión, sí, nosotros obviamente nos preocupa. En cualquier caso, el tema Casco fue investigado en la justicia provincial y los propios jueces de la provincia entendieron que podía darse un supuesto de desaparición forzada y por eso derivaron a la competencia federal. Y obviamente la noticia fue impactante, ¿no? La cantidad de policías que fueron detenidos, que están siendo investigados por este hecho. Bueno, desde ya que es un tema que si bien no corresponde a nuestra competencia, lo seguimos porque nos preocupa, como cualquier otro ciudadano, y más en el caso particular a nosotros. La justicia de Comodoro Pi, bueno, a veces uno... no quiero hablar de este caso puntual, ¿no? Pero los riesgos de la justicia a veces son cuando la justicia se convierte en un campo de lucha política partidaria. Y cuando esto pasa, la verdad es que hay que estar un poco preocupados porque entonces el Poder Judicial corre el serio riesgo de ser colonizado por la política. Y a veces cuando uno ve las noticias de Capital Federal, bueno, pasan estas cosas que cuanto menos llaman la atención, ¿no? Merecen un análisis tal vez más profundo. Yo no quiero abrir juicio sobre ningún funcionario de del fuero federal, obviamente, no me corresponde, pero, en fin,
no deja de llamar la atención. Claro, nos llama la atención a nosotros, que somos legos, que no conocemos el detalle, que sabemos que hay cosas que la piden para la tribuna, o que no puede prosperar de ninguna manera, o que es una jugada o un regate, como dicen los españoles. Me imagino a alguien que está en la Suprema Corte que tiene... Por eso sería bueno, yo una modesta opinión, ¿no? Sería bueno que la justicia federal, fundamentalmente la justicia de Comodoro Pi, que concentra mucho poder, por las causas, digamos, que eventualmente pueden llegar a su competencia, implementaran un sistema de audiencias públicas y orales, donde los jueces no fueran dueños de las causas. Si todo esto pasara en Santa Fe, sería imposible, porque las audiencias son todas públicas y no hay un juez que es el dueño de la causa, sino que a una audiencia de imputación puede ir un juez y respecto al mismo caso, en una audiencia de prisión preventiva puede ir un juez distinto. Esto obviamente... En todos los casos puede estar todo el mundo viéndolo. Gente mirando. No solo transparenta el funcionamiento de la justicia, esto hay que reivindicarlo como santafesino, es un dato muy importante, no es poca cosa, sino que además evita la delegación de funciones, porque el que me va a jugar es un juez, no me puede jugar un secretario ni un relator, y tiene que estar presente en la audiencia. Y además no tengo ningún juez que se apodere de un asunto y lo tenga... Esto es mío y me quedo yo y lo piso. Perfecto. Dani, gracias por haber venido. No, por favor. Ha sido muy amable.